Hola hermanos y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un placer para mí poder tener otra vez una oportunidad de compartir con ustedes la preciosa palabra de Dios. Hoy es miércoles 22 de julio del año 2020. Un año que pareciera ser un año perdido, como dicen muchos. Un año de mucha necesidad, de mucha aflicción, pero también un año en el cual podemos rescatar todo lo necesario con la ayuda de Dios. Yo les voy a pedir que en esta noche podamos tener un tiempo en el cual podamos meditar en la palabra. Pero antes que todo, yo quiero que cierre sus ojos ahí donde está. Le doy la bienvenida a usted que nos visita, a usted que se ha acercado, a usted que tiene el compromiso de poder escuchar la palabra. Yo quiero que continuemos con las enseñanzas de la palabra. Quiero que leamos el Evangelio de Mateo en el capítulo 7, versículo 24 al 29. Esta es una parte que se encuentra dentro del diálogo del Sermón del Monte. Usted sabe que el Sermón del Monte es la columna vertebral del cristianismo. El Sermón del Monte es la base, el fundamento de la fe cristiana. Quiere decir, en estas enseñanzas Jesús delineó por completo cuál era el carácter del cristiano, de qué manera debería de vivir la gente que se convertía y vivía para Dios. Él también quitó muchas piedras de tropiezo, limpió el camino, trató de exponer de la mejor manera para que pudiéramos entender que en el camino del Señor hay una oportunidad de vivir en un estado de integridad, en un estado completamente recto y justo. Pero para eso Él tuvo que mover ciertas cosas que estaban estorbando. Cuando Él vino a remover todo aquello que era removible para fundamentar su verdad. Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 fue el sermón por excelencia, el sermón del monte. Y en cada uno de los fragmentos del sermón trató de dejar una enseñanza con una profundidad bastante amplia. Y cuando habló acerca de los dos cimientos, quiere decir que no los dejó afuera, no dejó esa expresión solamente como algo más, sino dejó el fundamento para una vida de sabiduría, de inteligencia, y también refutó mucho todo aquello que tenía que ver con la necedad o con haber sido insípidos a la palabra de Dios. La palabra se lee en el nombre del Señor y dice de la siguiente manera: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Quiere decir que Jesús estaba hablando de algo que a ellos les dejó sorprendidos, admirados. Esto es lo que trataremos en esta tarde de hacer, ver, de tratar de sacar el extracto de esta verdad, de esta enseñanza. Dice que la gente se admiraba de su enseñanza. La palabra doctrina quiere decir enseñanza. Ellos estaban sorprendidos y decían: ahora entiendo claramente. Como que a Jesús le gustaba desmenuzar todas las verdades con el propósito de que fuera entendible. Hay ocasiones que escuchas algo y dices: no lo entiendo, no comprendo, no sé de qué se trata, qué es lo que me quieren decir, por qué tanta palabrería y yo no puedo entender nada. Bueno, Jesús no era nada dogmático en este sentido. Él era muy explicativo, muy explícito, y todo lo que trataba de enseñar lo enseñaba con detalles, tratando de desmenuzar como para que no hubiese nadie que se lastimase con la enseñanza. Así que en esta tarde, querido hermano, yo te aconsejo que
estés presente hasta el final, que puedas acercarte y que puedas escuchar. No te inquietes, no te entretengas en otra cosa, sino pon atención a lo que vas a oír. Porque la primera recomendación de este pasaje, Jesús dijo, compararé al que oye estas palabras, lo compararé con un hombre prudente, al que me escucha, al que me oye. La palabra de Dios es vida, es espíritu. El mensaje de la cruz es locura a los que se pierden, pero para nosotros es salvación. Así que debemos de estar considerando que la palabra tiene una importancia y un peso grande. No te inquietes con tus manos, no te inquietes con estar haciendo otra cosa, sino pon demasiada atención a lo que dice la Escritura. Jesús está atribuyendo a toda esta enseñanza que desde el tiempo antiguo los sabios hablaban de ella, porque la Escritura nos habla que hubo muchos sabios. Uno de ellos fue Salomón. Dice la Escritura que su sabiduría sobrepasó a todos los reyes de su época, de tal forma que de lugares lejanos venían y escuchaban su sabiduría, su elocuencia, de qué manera él juzgaba la tierra. ¿Por qué? Porque Salomón, cuando Dios le llamó para gobernar, él no pidió riquezas, no pidió plata, no pidió nada que tuviera que ver con lo normal o lo natural o con las cosas de este mundo que tienen que ver con el valor natural. No, él pidió sabiduría y Dios le dio sabiduría y le dio riquezas y le dio entendimiento. Había sabios, y quién no poder hablar del más sabio de los sabios, porque la Escritura dice que aquí uno más sabio que Salomón o mejor que Salomón, refiriéndose a Jesús, el Dios todopoderoso. Entonces estos textos que utilizaba Salomón se les conoce como textos antitéticos. Quiere decir que tienen una tesis y una antítesis. Quiere decir que tienen algo que ver con lo bueno, pero también refleja a través de la explicación qué quiere decir lo malo. Por ejemplo, si tú escuchas la palabra noche, lo opuesto sería día. Si tú escuchas la palabra bueno, lo opuesto sería malo. Si tú escuchas la palabra alto, lo opuesto sería bajo. Entonces, estos eran los textos que él trató de enseñar. Textos antitéticos. Mucha sabiduría en esto. Y entonces él dijo, cualquiera pues que me oye, sin tomar en consideración a nadie en especial, cualquiera. Puede ser cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier provincia, en cualquier estado, en cualquier país o en cualquier continente. Cualquier persona que me oye estas palabras. Eso es importante, el oír. Y la Biblia describe que debemos de ser prontos para oír. Y que todo hombre sea pronto para oír. Y que debemos de ser oidores. Pero también dice la Escritura, y las hace. De nada sirve escuchar. En el mundo estamos acostumbrados a oír y toda la gente quiere oír y la gente está buscando a ver qué es lo que les dicen. Hay una comezón por el escuchar, pero cuando llega al trato de hacer, entonces mucha gente se queda paralizada y es ahí donde no entra la reflexión continua, porque el escuchar es bueno, pero el hacerlo es mejor. Jesús dijo, el que me oye estas palabras y las hace, lo voy a comparar a un hombre prudente. Y dentro de la prudencia está la sabiduría. El hombre prudente es aquel que está atendiendo correctamente, el que toma nota de todo lo que escucha y después dice, ahora hay que ponerlo en práctica. Cuando alguien recibe un paquete, cuando alguien va a su garage o a su zona postal y toma lo que le ha llegado, lo abre y de repente encuentra que es un pedido que ha hecho, pero dentro de ese pedido hay un manual. Y la gente cuando atiende al manual rápidamente tiene la facilidad de terminar rápido el armar ese equipo o ese instrumento o ese objeto que ha pedido. Pero cuando la gente el manual lo deja a un lado, empieza a hacerse dificultoso, a veces las cosas están mal puestas y de repente la gente entra en un estado de conflicto que dice, pero ¿por qué me está pasando esto? Hasta que en razonamiento toma el manual y entonces remedia todos los males que él mismo se causó. Entonces dice que el que las hace será un hombre prudente,
que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Pero por estar fundamentada en la roca, la casa no cayó, la casa permaneció porque estaba fundamentada sobre la roca. Cuando hay cimientos sólidos, cuando hay cimientos estables, hay oportunidad de que las construcciones permanezcan. Pero cuando están fundamentadas sobre la arena, a orillas de un monte, en cosas blandas, obviamente no tienen la misma resistencia. Es importante que dentro de este pasaje que se ve muy natural, podamos extraer todo lo que quiso decir espiritualmente, porque él obviamente trató de enseñar mensajes espirituales. Sus mensajes eran a través de parábolas, a través de metáforas, a través de símiles, con la finalidad de que la gente lo entendiera, para que no dijeran qué complicado es esto, no entiendo, está demasiado difícil, no lo puedo comprender, como que se pide mucho de mí y no me están explicando correctamente. No, todo lo estaba haciendo en un plano de una forma muy sencilla, para que en el día señalado, cuando la gente tenga que entregar las cuentas, pues no pueda decir, pues es que no me explicaste cómo tenía que hacer las cosas, por eso es que no las llevé a cabo. No, todo tiene algo bien explicado para que tú lo puedas llevar a la conclusión. Dice, pero cuando el que oye estas palabras y no los hace y no las lleva a cabo, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, porque fue grande su ruina. Entonces, está explicando dos cosas, la terminología del sabio y la terminología del necio. Y en la Biblia también describe que hubo hombres necios. La Biblia describe un pasaje muy importante cuando David está caminando, tratando de lograr su victoria, huyendo también de la vida del rey Saúl, que quería quitarle la vida, que quería hacerle daño. Y dice que pasó por una región llamada Carmel. Y en Carmel había un hombre llamado Nabal, que era esposo de Abigail. Entonces dice la Escritura que David mandó a sus mensajeros y les pidió que le dieran comida, que le dieran víveres para poder seguir su caminada. Pero este hombre, dice la Escritura que no, le dijo, no te voy a dar nada. ¿Cómo es posible que yo te pueda proveer si eres un fugitivo? Y eso, imagínate decírselo a una persona que está irritada, que está perseguido, que se siente como león enjaulado, pues era realmente una necedad. Sin embargo, su esposa, quien cabía la prudencia, quien entendió todo esto, preparó todo lo que él había pedido en un asno, en unas bolsas, y se las envió. Y ella se puso como para salvarle la vida a este hombre de Carmel, porque era un insensato, era alguien que no entendía. Es como aquel que agarra al perro por las orejas y cuando el perro está completamente bravo o enfurecido o que está comiendo, es tentarlo realmente a tener algo que le pueda hacer mucho daño. También la Biblia describe que el hombre necio, pues dice que no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. En otras palabras, como que piensan, pues ¿dónde está Dios para que yo pueda decir que existe? Cuando dice la Biblia que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen manifiestos desde el día de la creación. Y hay gente que no necesita decir no hay Dios, con sus acciones, porque la Biblia también dice con sus hechos, dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Habrá mucha gente que diga, no, yo sí creo en Dios, pero sus acciones niegan la evidencia de creer que hay Dios, porque el que cree en Dios sabe que los ojos de Dios contemplan toda la tierra,
que saben que a Dios hay que darle cuentas, saben que Dios no va a tomar por inocente al culpable, saben que Dios está completamente observando cada movimiento del ser humano. Entonces, muchos dicen, sí creo en Dios, pero por mis obras, por mis acciones, estoy negando realmente el conocimiento de Dios. Y de esos hay muchos, hay miles de gentes que aseguran decir, yo soy de Dios, estoy con Dios, vivo para Dios, pero obviamente no están guardando el mandamiento de ellos. Entonces, es por eso que al entrar en estas enseñanzas antitéticas, como te dije hace un momento, vamos a ver la verdad y lo opuesto, o la mentira y lo opuesto a la mentira, que sería la verdad, para que lo puedas entender de mejor manera. Entonces, Jesús tenía muchas motivaciones para compartir estas verdades, porque se encontró con un pueblo que estaba ahí y que todos decían que servían a Dios, que eran de Dios, que eran el pueblo escogido de Dios, y todos ellos decían, nosotros somos de Dios. O sea, en otras palabras, ellos creían que estaban caminando completamente en obediencia. Y Jesús vino específicamente para salvar lo que se había perdido. Si ellos hubieran estado bien, si hubieran estado caminando correctamente, haciendo la obra de Dios, obedeciendo los mandamientos, todas las enseñanzas que en la ley de Moisés y que los profetas les habían dado, que los patriarcas habían compartido, no habría necesidad de que hubiera venido un Mesías. El Mesías vino por ver el deterioro moral que había en la humanidad y sobre todo en su pueblo de Israel. De tal forma que cuando Jesús viene, se da cuenta y dice que tuvo compasión de ellos porque los vio como ovejas que no tenían pastor. Imagínate cuál fue el grado de exaltación que tuvo Jesús para poder decir que tuvo compasión de ellas. No sé si tú alguna vez has sentido compasión por alguien. Ahora, déjame explicarte que hay una gran diferencia entre la compasión y la lástima, porque mucha gente confunde los términos, confunde la terminología y de repente siente mucha tristeza o se conduele de una persona porque está sufriendo, pero no hace nada por ellos. Eso se llama lástima. El que tiene compasión, aún inclusive puede quitarse lo que está comiendo por compartirle a la persona que lo necesita. Hay una gran diferencia entre compasión y lástima. Por esa razón es que el mundo vive de esta manera, en un egoísmo absoluto, porque Dios vino y se dio por todos. Él tuvo compasión de la gente y cuando los vio como ovejas que no tenían pastor. Su interés es que Él tenía que deslumbrar a ese pueblo que se encontraba en tinieblas. El profeta Isaías ya lo había proclamado mucho tiempo antes de que Jesús viniera. El pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz, y los que estaban en sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces, en otras palabras, Él vino a iluminar al mundo. Por eso dijo, yo soy la luz del mundo, y el que esté conmigo no andará en tinieblas. Había muchas tinieblas, había mucha necesidad que viniera un Salvador, había una necesidad imperante para que Dios enviara a su Hijo a este mundo, porque el mundo estaba completamente aislado del conocimiento del Dios del cielo. El Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 10, nos expresa el apóstol Juan de qué manera se encontraba el mundo, cómo estaba la situación en el tiempo en que Juan el Bautista vino y después vino el Señor Jesús. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Ahí está hablando de que Dios no es una creación, es el creador del mundo, y en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Hoy día hay infinidad de corrientes religiosas, hay infinidad de filosofías, hay infinidad de enseñanzas, hay infinidad de personalidades que están enseñando cosas, pero no le conocen. Dice, y no le conoció el mundo. Y después lo explica cómo reafirmarlo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, Él venía con un propósito, pero a quienes fue enviado no le recibieron, lo afrentaron, le hicieron mala cara, no le tomaron en consideración lo que él traía para ellos, hasta el punto de crear una
un complot de crear algo que lo hiciera culpable y llevarlo al sacrificio. ¡Qué terrible! Pero así estaba el mundo, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque también hay que reconocerlo, dentro de esa nación que estaba carente del conocimiento de Dios, hubo muchos que pudieron convertirse, que pudieron arrepentirse, que pudieron reconocer al Mesías. Hubo muchos que dejaron toda esa vida pasada y siguieron y caminaron en pos de Él. La Biblia describe que cuando Juan bautizaba, muchos venían a él, inclusive venían sacerdotes también a bautizarse, venían a reconocerle, porque veían que Juan predicaba con una elocuencia y con la gracia de Dios, y por esa razón muchos venían a él, venían de todos, hasta le preguntaban qué debemos de hacer, cómo vamos a vivir, qué es lo que pide Dios para nosotros, y Juan siempre les daba una palabra para que ellos pudieran saber a dónde caminar. Nada complicado, todo era de una manera muy especial. Entonces dice la Escritura, los cuales no son engendrados de sangre. Y aquí vemos uno de los grandes problemas que tenía el pueblo de Israel. Ellos decían, nosotros pertenecemos al pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios, así que por herencia nos corresponde la bendición. Hoy día hay miles de personas que no le conocen a Él, pero que son personas que por parte de la herencia, porque el abuelo, porque el papá, porque alguien de la familia se ha convertido y camina con Dios, ellos dicen, ya por herencia me toca también a mí la bendición. La salvación es algo personal, la salvación es algo que alguien tiene que tomar en consideración personalmente. Nadie puede decir, yo soy bendecido porque mi padre conoció a Dios, o porque mi abuelo conoció a Dios, o porque mi abuela está convertida. No, yo creo que la bendición de Dios está conmigo porque yo le he reconocido como mi Señor, me he arrepentido de mis pecados, he dejado de hacer lo malo y ahora le obedezco en todo momento. Entonces yo creo que Él es mi Dios, es mi Señor, mi Rey soberano. Él me perdonó y me salvó. Eso es la gran diferencia. Pero no, ellos decían, yo por abolengo ya merezco la bendición porque Él está conmigo, porque yo soy parte de Él. No, dice también los que no son engendrados ni de voluntad de carne. Pues yo desciendo de esta familia, y esta familia fue cristiano el abuelo, fue cristiano el papá, soy cristiano yo, mis hijos tienen que ser cristianos. Sí, la Biblia dice que debe de pasar de la tercera, cuarta generación de los que le aborrecen, pero también la Biblia dice que el padre no llevará el pecado del hijo, ni el hijo llevará el pecado del padre. El alma que pecare ha de morir. Hay una gran diferencia, cada uno va a ser responsable de sus actos. Nada de que porque él es, yo debo de ser. No, tú tienes que ser porque tú tienes una convicción de que necesitas un Salvador, necesitas al Rey de Gloria, necesitas la salvación de Dios. Esa es la gran diferencia que mucha gente no ha podido comprender, y por esa razón es que el mundo está de esta manera. Por eso es que hay mucha necedad sobre la faz de la tierra. Por eso muchos dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Querido hermano, yo quisiera que tú comprendieras que el cristianismo es la mejor bendición que puede recibir el mundo. Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y entonces, por esa razón, muchos no han podido entrar en la voluntad de Dios. Otros dicen que es por voluntad de varón. En otras palabras, a mucha gente le dicen, tienes que ir a la iglesia, y en la iglesia tienes que estar. Y entonces ya no es por convicción personal, sino es porque les están diciendo. Y a muchos los traen casi a la fuerza, y están ahí en las iglesias sentados, ahí esperando a la hora que termine la reunión para salir corriendo, para seguir haciendo lo que bien les gusta, porque están siendo motivados por voluntad de varón. Si vas a la iglesia, te compro lo que tú quieres. Si vas a la iglesia, te voy a dar para que tengas lo que tú quieres. Si vas a la iglesia, te voy a preparar una buena comida. No, eso no es así. Ellos tienen que entender que necesitan un Salvador. El mundo necesita un Salvador. No es por
que al estar aquí voy a ganar algo. No, no es por interés, es por la necesidad que el ser humano tiene. Por eso es que el hombre está edificando su casa sobre fundamentos que no son sólidos, está fundamentando su vida sobre cosas que son movibles, y por eso cuando vienen las pruebas no tienen para dónde correr. Querido hermano, por eso Jesús estaba hablando con ímpetu acerca de esto. Dice, sino de Dios, que sea por voluntad de Dios, porque la Escritura dice que Él viene y Él pone su mirada sobre nosotros, se acercó a nuestras vidas sin que nosotros lo mereciéramos, dejando su trono de gloria, bajó al lugar de la necesidad y se dio por todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces podemos entender que podemos estar equivocados, que mucha gente se ha equivocado, y es de sabios reconocer errores, querido, es de sabios comprender, no, ¿por qué no está redituando vida? ¿Por qué no siento la felicidad? ¿Por qué no tengo buenos frutos? ¿Por qué todavía me mueve la carne? ¿Por qué todavía estoy destinado a hacer las cosas que antes yo no quería? O sea, ¿por qué razón todavía vivo bajo la esclavitud? Hay que reconocer errores. Este pueblo estaba muy engreído, decía, no, nosotros somos de Abraham. Mira, Mateo 3:9, cuando oyeron predicar a Juan el Bautista, ellos dijeron, y no penséis decir a vosotros, dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre, porque Dios puede hacer hijos a Abraham aún de las piedras. ¿Y qué decían ellos? Nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros no somos esclavos de nadie. Cuando Jesús les dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ellos dijeron, no, nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Hoy hay mucha gente que dice, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, tengo mi Biblia, doy mi ofrenda. Sí, pero ¿le obedeces en todo? ¿Estás caminando en la integridad? ¿Haces lo que a Dios le gusta? Eso es lo que realmente importa. Ellos respondieron, no, nosotros no tenemos necesidad. Entonces Jesús, quien era alguien que hablaba lo más claro posible, en Juan 8:39, después de haberles dicho, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y ellos dijeron, no tenemos necesidad de nada porque somos descendientes de Abraham. Entonces Jesús les respondió, si fueres hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. En otras palabras, ellos no hacían las obras de Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó a Dios y llevó a su hijo para el sacrificio. Estuvo consciente de la obediencia. Por obediencia fue que él, dice la Escritura, que Dios lo vio y se alegró de su obediencia y lo tuvo por amigo de Dios. Pero estos no tenían nada de obediencia. Decían creer pero no obedecer. Tenían como una idea dualística. O sea, sí, yo le creo a Dios con mi mente, pero con la carne yo todavía sigo siendo el mismo. No, querido hermano, tiene que haber un cambio radical desde la cabeza hasta la planta de los pies. Porque Isaías dijo eso. Porque no hay cosa buena sino herida, hinchazón y podrida llaga. Cuando el hombre no tiene un cambio total, así vive como una podrida llaga. Entonces, la recomendación de Jesús, escucha con claridad, atiende al mensaje, escúchalo, grábatelo en tu alma, dile bienvenida a tu palabra, la quiero recibir y quiero obedecerla y quiero ponerla en práctica. Salomón, quien era un sabio, dijo en una ocasión a los que le escuchaban, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificio. Hay ocasiones que el engaño está ahí, porque dicen, oh sí, yo vengo, pero le vengo a ofrecer alabanza, le vengo a ofrecer adoración, le vengo a ofrecer ofrendas monetarias, pero no escuchamos con atención lo que quiere. A veces damos cosas que son superficiales y no está mal que la gente le ofrezca alabanzas, porque la Biblia dice que los muertos son los únicos que no le alaban. Y que los vivos son los únicos que le pueden alabar al Señor. Así que no es ese el punto, no es ese el detalle para que no lo tergiversemos y después digamos, oh, ese predicador dice que no hay que alabar a Dios, que no hay que ofrecerle sacrificios, que no hay que darles ofrendas voluntarias económicas. No, querido, no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que sea de todo corazón. Antes de que vayas a ofrecer a un sacrificio, dice la Escritura, acércate para oír. Porque un sacrificio puede ser un estado de necedad. No, pues yo le traje esto.
Yo quiero cantar, nada más quiero cantar, pero no obedecer. ¿Cuánta gente hoy solamente quiere alabar al Señor, pero no quiere obedecerle a Dios? ¿Cuántos quieren hoy ser ministros de alabanza, pero no ponen su vida en orden, no se arrepienten de su pecado, siguen haciendo lo malo y creen que sus sacrificios ya son el pago de su iniquidad? No, querido hermano, Dios pagó el precio de nuestra iniquidad. Nosotros no vamos a pagar nada, porque nadie puede pagar el pecado que ha cometido. Si Cristo no viene y nos perdona, entonces no hay salvación. Si nosotros no nos arrepentimos y dejamos todas las cosas malas, entonces no hay vida nueva ni regeneración. Dice la Biblia: dejad de hacer lo malo y aprended a hacer lo bueno. La palabra dejad quiere decir apolípeto, o sea, como en griego, quítate la ropa sucia y cámbiate y ponte una ropa nueva. Eso es lo que está tratando de decir. Entonces debemos de estar atentos. Asimila, comprende lo que Dios quiere de ti. Toma cuidado con lo que escuches. Acércate para oír qué es lo que Dios quiere. Habla tú, tu siervo, oye, como decía Samuel. ¿Qué es lo que deseas de mí? Dígame, Señor, lo que usted quiera. Estate atento, porque aparte la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando pones atención, la palabra va a caer en un lugar específico y tu vida se va a acrecentar en fe. Entonces, ¿dónde estamos edificando nuestra casa? ¿Cuál es el fundamento de nuestra casa? ¿Qué firmeza tiene la construcción de nuestra fe cristiana? ¿Está sobre la roca inamovible? ¿Está sólida? ¿O está sobre un lugar arenoso que de repente ya ni tenemos ganas de ir a la iglesia? Ya ni tenemos ganas de orar, ya ni tenemos ganas de leer la Biblia. Esa es arena, querido. El que está fundado sobre la roca tiene ímpetus, tiene anhelos, tiene deseos, busca de Dios, está comprometido, se acerca a Dios de cada momento. Es en la madrugada, es en la mañana, es por la noche, es en la tarde, es a cualquier hora. Está deseoso de saber cuál es tu voluntad, qué dice tu palabra para mí, qué texto tienes preparado hoy para mi vida, qué es lo que quieres que yo haga. Señor amado, ¿qué es lo que yo quiero que haga? Así vino un joven y dice que se hincó la rodilla y le dijo: Señor, ¿qué debo de hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le leyó todo lo que tenía que hacer y dijo: hey, momento, todo eso yo lo he guardado desde mi juventud. Pero estaba fundado sobre la arena. Cuando Jesús le dijo: bueno, si todo eso lo has guardado, una cosa te falta, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Estaba haciendo un llamado casi apostólico para que lo siguiera, para que fuera un ministro competente del evangelio. ¿Y sabes qué? Dice que se fue triste por el camino porque tenía muchas posesiones. Pero hay un texto muy importante que dice ahí en Marcos, que dice: y mirándolo, Jesús lo amó. ¿Cuánto amor no ha enviado Dios para nuestras vidas? ¿Cuántas cosas tenemos nosotros como pretexto? No, pero yo conozco, mi papá es cristiano, mi abuelo fue cristiano. No, olvídate, tú eres cristiano. Tú estás caminando con Dios, está fundada tu casa sobre la roca, tu roca es inamovible. Cristo te sacó del lodo cenagoso y puso tus pies sobre la peña. Has reconocido la salvación, sabes qué día te salvó, sabes en qué momento recobraste el verdadero beneficio de la vida eterna. Eso es algo bien importante. Entonces entendemos que hay dos opciones. Así como hay vida eterna, también hay muerte eterna. Así como hay una puerta estrecha, hay una puerta también amplia y espaciosa. Así como hay frialdad, también hay un estado de caliente. O sea, como dice la Escritura en Apocalipsis: ni frío ni caliente, no tibio, o frío o caliente. Edificar implica meditar los gastos. Alguna persona que va a edificar su casa se sienta y medita los gastos. Escuchó el mensaje, puso atención a la palabra de Dios, al evangelio, y empieza a decir: oh, tengo que cambiar en esto, tengo que dejar esto, tengo que apartarme de esto, tengo que abandonar estas cosas. ¿Cuáles son mis prioridades de ahora en adelante? ¿A quién tengo que servir? ¿A quién le tengo que dar cuentas? ¿Cómo voy a vivir? Ahora, esto no implica que la gente tenga que abandonar todo, porque muchos dicen: pues ya dejé todo, ahora no trabajo, ahora pura Biblia, pura oración. No, la Biblia también dice que el que no trabaja, que no coma. Pero ahora me voy a dar tiempos para buscar a Dios. En el pasado, querido hermano, los hombres de Dios trabajaban mucho tiempo y todavía iban a la iglesia a alabar y bendecir a Dios. Hoy muchos con un trabajito ya no quieren hacer más.
Querido hermano, esto es algo que nosotros debemos de tomar en consideración. Mira, el hombre debe de saber que van a venir lluvias. Y a veces esas lluvias son torrenciales y caen sobre la gente. Y cuando la casa está firme, no se mueve. Pero cuando la casa está sobre la arena, esos ríos arrastran todo lo que encuentran. Recientemente en China ha caído una lluvia tremenda, en la India, y son imágenes aterradoras de cómo lugares son arrastrados, construcciones vienen al suelo, todo se ve. Mira lo que dice la Escritura en Esdras capítulo 10, verso 9. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes 9, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Quiere decir, era el tiempo de la reconstrucción. Mientras Nehemías construía con el pueblo, también Esdras estaba enseñándoles la palabra, estaba compartiendo para ellos el mensaje, y ellos estaban ahí, y dice que era tanto el anhelo de escuchar la palabra, y temblaban, y la lluvia era constante, pero ellos permanecieron, la reconstrucción se hizo, las obras se realizaron, porque ellos creyeron. Entonces, cuando no está fundada la casa sobre la roca, pues rápidamente es arrastrada. También dice la Escritura que a veces van a venir los ríos impetuosos, y cuando un río viene muy impetuoso, hay ocasiones que no hay nada que lo detenga. Las presas son rotas, los ríos vienen con ímpetu, baja el agua de la montaña y arrasan con todo. Isaías 59, en el versículo 19 dice: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río. Y a veces ese río viene infectado, viene a querer hacer daño, viene a querer destruir, porque el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir, pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Dice: mas el Espíritu de Jehová levantará bandera ante él. Siempre habrá un defensor, aunque la casa se vea motivada o se vea impedida, porque los ríos han venido sobre ella, Dios va a ayudarnos. Habla de tiempos de luchas espirituales, guerras mentales. Estos días, te voy a decir algo, y no soy profeta, pero van a acrecentarse los tiempos de ansiedad, de desesperación, de inquietud, de zozobra. Los males son grandes, los males que están sucediendo son tremendos. Hoy día aún el presidente de la nación ha reconocido la necesidad que tiene la población de buscar refugio y de cuidarse. Querido hermano, es tiempo de entender la verdad. Los vientos también simbolizan una oposición para las casas construidas o para las vidas espiritualmente fundadas. Si la vida espiritual está fundada sobre la roca, ningún viento de doctrina te va a arrasar, ninguna enseñanza, ninguna filosofía. Pero si no, te van a convencer. ¿Cuánta gente, después de haber acariciado el cristianismo, pues supuestamente lo acariciaron, pero ha de haber sido muy superficial, y ahora están creyendo en otras filosofías? Se han caminado para otros terrenos, han volteado los ojos para cosas más, supuestamente más atractivas o más llamativas. No, Jesús cuando llamó a su gente dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Efesios 4, el verso 14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sí, hay mucha gente bien dotada, con mucha inteligencia, con mucha habilidad, que pueden torcer el camino de una persona, lo pueden tropezar, le pueden decir cosas, le pueden mentir, le pueden difamar a alguien, pueden enseñarle otras cosas, y son aquellos
incendios que trastornan casas enteras. Y entonces roban la poca semillita que había en los corazones que no han querido dominarse ante la presencia de Dios. Y de repente son arrastrados por esos vientos de doctrina. Y al rato ya tienen una idea completamente equivocada. No, hermano, el evangelio es tan antiguo, pero tiene poder porque es poder de Dios para salvación. Y el evangelio consiste en cosas muy importantes. Que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Que Jesús dio su vida para que todo aquel que en él creyera no se pierda, que Jesús vino a rescatar lo que se había perdido, que Jesús es el Señor que ha de venir también por todos aquellos que le esperan. Entonces, falsas doctrinas, hombres perversos y malos que han engañado a mucha gente, provocadores al desánimo, piedras de tropiezo en el camino. Querido hermano, nosotros debemos de estar fundamentados sobre la roca. Como dijo Moisés, Él es la roca cuya obra es perfecta. Todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin iniquidad en Él, justo y recto. Una roca es la piedra, inamovible, la piedra que es el fundamento. Pero el que fundamenta su casa sobre la roca, sabe que tiene que tener un comportamiento también muy especial. El fundamento de Dios está firme con este sello. Conoce Dios a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca su nombre. Tiene que vivir apartado, separado del mal, viviendo solo para Dios. ¿Está pidiendo algo difícil? No. Pide lo que nosotros podemos hacer. Pide lo que nosotros estamos dispuestos a hacer también. En cambio, el hombre necio hace todo equivocadamente y después se enoja contra Dios. Sí, eso dice la Escritura, la insensatez del hombre tuerce el camino y luego contra Jehová irrita su corazón. Por su insensatez hace las cosas a su manera, funda su vida en la economía, busca los logros personales, busca que los criterios humanos le den el visto bueno, pero se aleja de Dios. Y después viene la ruina y después empieza a decir, ¿dónde estabas, Dios? Que yo mira lo que hice. No es malo que el hombre haga riquezas, no es malo que el hombre tenga éxitos, no es malo que el hombre busque logros personales. Lo más terrible es buscarlos sin la ayuda de Dios, porque separados de Él nada podemos hacer. Es fundamentar nuestra vida en la arena y por esa razón no podemos soportar ni las lluvias, ni los vientos, ni tampoco podemos soportar los ríos que vienen con ímpetu. Es necesario que podamos comprender que las enseñanzas de Jesús estaban delineadas con la finalidad de que toda esa gente pudiera entender que hay esperanza para aquel que escucha atentamente la palabra, porque son vida y son espíritu, porque la palabra de Dios es así, es correcta, hermano, para que no seamos zarandeados en el camino, para que podamos ser guardados en el tiempo de la prueba, para que podamos comprender que no estamos solos, que Él va a pelear por nosotros, que Él es nuestra defensa, que Él es nuestro protector. Querido hermano, es Dios, el Todopoderoso, el que nos ha ayudado hasta este momento. Mira, sí. Ayer, estoy hablando de tiempo, obviamente, del pasado. Tuvimos felicidad, pero ni siquiera sabíamos que existía. Hoy que la gente ya no se ve, ya no se atiende, hoy que hay una distancia social, no me puedo acercar, tengo que estar siempre usando la máscara para no tener ningún problema. Hoy la gente empieza a reaccionar y empieza a razonar, ¿qué está pasando? Pero el llamado de Dios ya fue de hace algunos meses atrás. Ese llamado era como para que nosotros pudiéramos oír como pueblo suyo. Eso es lo que el profeta Isaías le dijo al pueblo de Israel. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. ¿Y qué fue lo que pasó? Un ratito, pero ya no soporto el encierro. Ya no puedo tolerar a mi esposa, no puedo tolerar a mi esposo, los niños me ponen los nervios de punta, entonces voy a la calle. Y entonces en la calle empezó lo que yo alguna vez había comentado. El rebrote en el siglo antepasado, en 1918, fue más fuerte que los inicios de la pandemia de la gripe española. Fue terrible. ¿Sabes por qué? Porque la gente no acostumbra
a esconderse mientras pasa la indignación. No quisieron bajar la curva, no quisieron. Y hoy hay cientos de personas infectadas. Hay mucha gente que necesita la ayuda de Dios, que debemos de orar por ellos, que debemos de pedirle a Dios que tenga misericordia, que ahí en el lugar donde se encuentran puedan reaccionar y puedan darse cuenta que el Dios del cielo tiene poder para ayudarlos y que vayan completamente íntegros, que puedan dejar su vida en las manos de Dios para que Dios sea su auxilio y su socorro. El resultado ha sido una tragedia terrible y ha venido de continente en continente. Empezó en el continente asiático, al continente europeo, ahora está en el continente americano y ya se está paseando otra vez para el continente de Asia, y así está, y las cosas siguen en aumento y en aumento, porque el hombre pensó ser sabio, y la Biblia dice en Romanos 1:22, profesando ser sabios se hicieron necios. Hermano, fundemos nuestra casa en la roca inamovible. Cristo es la roca, Él es el Todopoderoso. Jeremías capítulo 4:22, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Eso dice Jeremías. Quiere decir que mucha gente está viviendo de esta manera. Querido hermano, por favor, yo te digo de todo corazón, aprecio mucho que estés ahí. Oro para que cada uno de los que se acerquen aquí puedan tener la bendición de Dios, puedan ser influenciados por la presencia del Espíritu Santo, puedan tener la oportunidad de voltear a Dios y reconocer que necesitan un Salvador y que Cristo es el Salvador, es el Señor de señores, es el autor y consumador de la fe. Aprendamos bien, cuidémonos, cuidemos nuestra vida. Este es un tiempo muy especial para recatarnos, para volver a caminar otra vez en camino directo. No traspases los linderos antiguos. Si hace tiempo estabas viviendo de una forma equivocada, es de sabio reconocer errores. Hay que voltear los ojos a Dios. Guarda la vida tuya, guarda la vida de los tuyos, guarda la vida de tu prójimo, guarda la vida de una nación. Yo creo que necesitamos la bendición de Dios. Efesios 5, en el versículo 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué es la voluntad de Dios? Que edifiques tu casa sobre la roca, que vivas para Dios, que te guardes en todos tus caminos, que puedas caminar con una verdadera obediencia a la palabra. Aprecio mucho que estés aquí. Y yo oro donde quiera que estés. Anhelo que Dios traiga un despertamiento en tu vida. Que cambiemos nuestros caminos. Que volteemos a Dios, que nos humillemos en la presencia de Dios. Es de vital importancia saber dónde hemos edificado nuestra vida. También saber que es de sabio rectificar, que el resultado de nuestra fe será la bendición de Dios. Y hoy pareciera que debemos de evangelizar a la iglesia, como dice por ahí. Oí una vez a un viejo predicador decir que la enfermera estaba enferma. Hermano, la iglesia debe de ser sin mancha y sin arruga. Tiene que vivir correctamente. Si está enferma es porque no es la iglesia. La iglesia la compró Cristo con su sangre, la lavó en sus sangres, le dio vida y vida en abundancia. Y es por eso que a veces por esos comportamientos la gente se confunde. Hechos 4, verso 11, el cornerstone, la piedra angular, dice, Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es Jesús. ¿Qué te hace pensar? El pasado en el que se enfrentó Jesús a ver a la sociedad, a ver a la gente, es similar al tiempo que estamos viviendo. Que hoy nuestra confianza sea real y sea atestiguada por nuestros frutos, por nuestro comportamiento.
porque el fundamento de Dios está firme con este sello. Conoce Dios a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo el que invoque su nombre. Cierra tus ojos un momento. Si tienes alguna petición de oración, ponla ahí en el chat, escríbela. De una manera personal, voy a orar por ella. Voy a pedirle a Dios, ponla, no importa que sean todos. ¿Tienes una petición? Pon tu petición. Creo que es un tiempo de volver al camino recto y vivo, al camino del Todopoderoso. Aprecio mucho que estés aquí. Padre, he predicado tu palabra en el nombre de Jesús. Te doy gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu verdad, de oír tu palabra, de considerar nuestra vida en tu presencia. Señor, perdónanos si hay algo en lo que tengamos que arrepentirnos. Líbranos, Señor. Queremos poner atención a tu verdad, pero también queremos disponernos a ponerla en práctica en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, ten de nosotros misericordia. Ten misericordia de nuestras familias. Ten misericordia de nuestra ciudad. Ten misericordia de nuestro país. Ten misericordia de este mundo doliente y lastimado. Como que la tierra está herida, lastimada. Señor amado, la tierra está perdiendo el gozo y la alegría. Señor, pero tú eres el gozo de las naciones, el Rey por excelencia, el Todopoderoso, el autor de la vida. Señor, y recorremos a tu ayuda. Queremos venir a refugiarnos en tu regazo para que seas tú, Señor, el que nos ayudes a salir adelante. En el nombre de Jesús, por favor, toma en consideración nuestras vidas. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús. Guarda nuestro ser. Pon tu mano de misericordia. Y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, en el nombre de Jesús. Y todos podemos decir amén, amén y amén. Que el Señor te bendiga, querido hermano, amigo, compañero. Dios te bendiga.